Dependiendo del tipo de filtro, hay diferentes casos y diferentes fórmulas. Nosotros vamos a empezar con el filtro de Butterworth, que es como el primero. Entonces vamos a repasar hasta dónde vamos. Aquí vamos, cámara ¿qué? Cámara 3, cámara 4, cámara 5. Cámara 3, regreso con cámara 1, computador cámara 4 y regreso con cámara 4. Listo. Bueno muchachos, entonces llegamos a la siguiente expresión, que este epsilon era menor o igual a la raíz de 10 a la punto 1, la amplitud máxima permitida en la zona de rechazo, menos 1, perdón, en la zona de paso. Llegamos a una variable b que era igual a la raíz de 10 a la punto 1, la amplitud mínima en la zona de rechazo, menos 1, y que el grado del polinomio, entonces, el grado del filtro es mayor o igual a el logaritmo de b. ¿Cómo? La anterior era sobre E. Ay, sí, claro. Esto sobre epsilon. Y esto logaritmo de b sobre logaritmo de las frecuencias omega s y omega p. Ahí vamos, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde surgen las fórmulas? Y vamos a empezar con la de Butterworth. Entonces, después de que tenemos esto, que estos son como las características del filtro, ya tenemos que hallar cuál es el filtro. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta encontrar cuál es la función de atenuación que nos resuelve ese filtro con esas características. La función de atenuación a la larga es un polinomio en S. Entonces, dependiendo del grado, vamos a tener un coeficiente más a su 1S, más a su 2S, así sucesivamente. Esta es S a la 2, más una a su N, S a la N. Esa es la función de atenuación que queremos encontrar. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, vamos a expresar esa función de atenuación. Ahorita vimos que A de J omega en magnitud era igual a la raíz de 1 más epsilon cuadrado sobre omega p a la 2n, y esto todo va entre un radical. Ahorita vieron con se hacía esta ecuación, que así era la amplitud de la función de atenuación. Sí. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente, para que miremos de dónde sale la ecuación de los filtros Butterworth. Entonces vamos a empezar por un cambio de variable. Y el cambio de variable que vamos a hacer es, vamos a llamar este omega mayúscula igual a epsilon a la 1 sobre n, que multiplica omega sobre omega p. Estos pasos que vienen a continuación es una serie de truquitos matemáticos, pues si no los entendemos, basta con que los estudiemos detenidamente, igual no nos vamos a quedar ahí pues mucho rato, sino que simplemente para que entendamos de dónde sale la ecuación, ¿listo? Si alguna pregunta de todas maneras me la hacen, pero no es para que nos pongamos ahí a entender lo que de pronto es difícil. Es una serie de trucos. Entonces, si hacemos ese cambio de variable y lo reemplazo en la ecuación, obtengo lo siguiente. Yo puedo expresar esta A, pues ya no va a ser de J omega minúscula, sino de J la omega mayúscula. En magnitud viene siendo igual a la raíz de 1 más esta vaina a la 2n. Simplemente reemplacé el epsilon y el omega sobre omega sub p por ese omega mayúscula. Y ahora voy a hacer otro cambio de variable. Voy a expresar esta omega mayúscula en términos de la S mayúscula. Entonces si yo digo que esta omega mayúscula es igual a esta S mayúscula sobre J, entonces si yo hago este cambio de variable, lo hice así en esta S mayúscula para que ya me quede en términos de S y luego lo convierto a términos de S minúscula. Listo. Entonces si yo hago este cambio de variable y lo aplico a la función de atenuación a la magnitud, ya entonces esto sería de J S sobre J, quiere decir que estas J se me cancelan,
va a ser igual a la raíz de 1 más, esto es S sobre J a la 2n, ¿cierto? ¿Cuál será el valor de A sub 0? Es decir, cuando S vale 0. Si S vale 0, eso nos va a dar la raíz de 1 más 0. Es decir, eso nos va a dar la raíz de 1, o sea 1. Y este es el término A sub 0. De aquí nos sale que el A sub 0 es 1. Ya tenemos el A sub 0. Del polinomio que teníamos que encontrar, que es este. Esta sumatoria, A sub 0 más A sub 1S más... Ya tenemos el A sub 0. Nos dio que era 1. Bueno. Ahí ya nos ganamos un término. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Si queremos encontrarle las raíces a este polinomio, ¿qué tenemos que hacer? Yo tengo A sub S. Voy a encontrarle las raíces al siguiente. Tengo A sub S. Lo que yo voy a hacer es que voy a elevar A sub S al cuadrado y voy a encontrar las raíces de ese polinomio. Eso lo hago para que se me encasele la raíz que hay al otro lado de esta ecuación. Entonces, tengo esta ecuación y le encuentro las raíces. Las raíces de este polinomio van a ser los coeficientes A que estoy buscando. Entonces, si yo elevo eso al cuadrado, me queda lo siguiente. Me queda que A sub S, esto es una S mayúscula, que es igual a la raíz de 1 más S sobre J, esto es una S mayúscula, a la 2n, si esto lo estoy elevando a la 2 y lo igualo a 0 porque lo voy a encontrar las raíces. Recuerden que si igualo un polinomio a 0 es para encontrar las raíces, pues cierto, lo que se hace siempre cuando estamos factorizando o cuando estamos hallándole raíces a cualquier cosa. Igualamos el polinomio a 0 para encontrar cuáles son los valores que lo hacen 0, que son las raíces. Entonces, las raíces de ese polinomio son los coeficientes A que estoy buscando, que son los coeficientes A de la función de atenuación. Entonces, elevando esto al cuadrado, lo elevo al cuadrado, todos los lados es para que se me vaya el radical y me quede más fácil. Pues ya es un truquito, ¿cierto? Entonces me queda lo siguiente. Si se me cancela el radical, me queda que 1 más S sobre J, esto a la 2n, es igual a 0. Hasta ahí llevo la ecuación. Entonces yo puedo despejar de la siguiente manera. S sobre J a la 2n va a ser igual a menos 1. Paso el 1 al otro lado. Lo que sigue acá, si es un truco muy grande, este menos 1 lo voy a expresar en forma fasorial. Y este menos 1 en forma fasorial, si ustedes lo recuerdan, eso es E a la JP. Entonces, si yo hago esta sustitución, sabiendo pues que este menos 1 en forma fasorial es esto, obtengo que S sobre J a la 2n es igual a E a la JP. Como cuando tengo eso en forma fasorial así, ustedes saben que esto es seno de pi más J coseno de pi. ¿Cierto? Y esto es periódico, esto se repite cada cuánto. Pero primero no es coseno y luego seno, sí, seno es con la parte inicial. Seno, coseno más J seno, coseno de pi más J seno de pi. Esta. Ok. Ahora, si como estos son cosenos y senos, entonces esto es periódico. Es decir, obtener E a la JP
es lo mismo que tener una E a la J y algo que se repita acá, 2K más 1 pi, donde está K es simplemente yo voy variando la K y eso se va volviendo periódico. Si la K vale 0, eso me queda E a la J pi. Si la K vale 1, eso me queda E a la 3J pi. Si la K vale 2, eso me queda E a la 5J pi. Todos estos, como eso es periódico, tienen lo mismo. O sea, es coseno de 3 pi más j seno de 3 pi, es lo mismo que coseno de pi más j seno de pi. ¿Cierto? Eso es periódico. Entonces, este término de acá se hace así periódico, es para poder encontrar todas las raíces. Porque si yo tengo que el grado n es igual a 10 por decir algo, tengo que encontrar 10 raíces. ¿De dónde las voy a sacar? Entonces lo que hacen es que vuelven eso periódico para que de la misma ecuación puedan encontrar las 10 raíces. Ese es el truquito que se aplica ahí. Y si yo reemplazo entonces esto en la ecuación, yo voy a obtener lo siguiente, que S sobre J a la 2n es igual a E a la J 2K más 1 pi. Listo, entonces esta es la ecuación. Dependiendo de n, que es el grado del polinomio, de ahí se encuentran las raíces. Ahora, de esta ecuación, cuando se resuelve, resultan 2n raíces. Esa cantidad de raíces, pues es el grado del polinomio, entonces resultan esa cantidad de raíces. Pero no todas esas raíces nos sirven. Si ubicáramos las raíces que encontremos, o sea, usando pues esta ecuación, las raíces las podríamos ubicar en el eje real imaginario. Y todas las raíces, si lo hacemos, van a estar sobre una circunferencia de grado de radio 1. Y esas raíces van a ser como complementarias, es decir, por decir algo, hay una raíz acá y va a haber otra a este lado. Si digamos que hay una raíz por aquí abajo, va a haber otra aquí reflejada. Si hacemos eso, debido a esta ecuación recursiva acá, estas raíces van a ser como complementarias. ¿Cuáles nos sirven? Nos sirven las que están a la izquierda del eje imaginario, estas de acá, debido a que estas raíces son las que nos van a dar la ecuación, la función de atenuación. Es decir, necesitamos un polinomio de Hurwitz. Entonces las raíces que nos sirven son las que están a este lado. Y esas son las raíces que vamos a tomar. Entonces si despejamos, vamos a encontrar que las raíces, voy a decir digamos las raíces de sub k, vamos a tener tantas raíces como grados del polinomio necesitemos. A la larga, despejando de esta ecuación, paso la j al otro lado y eso me queda j a la j por 2k más 1 pi sobre 2n. Despejando pues de la ecuación anterior, de esta ecuación, si despejamos, vamos a obtener que esta es la raíz, que estas son las raíces. Una manera entonces fácil de ver esto, ojo que como esto está aquí multiplicado por la j, eso nos desfasa la función. Entonces vamos a decir que vamos a definir el ángulo θ sub k. Hola. ¿Cómo? Esta acá es volviendo esto periódico para poder encontrar todas las raíces. La otra. ¿Cuál otra? Ah, esto es un 2n, no, es este 2n de aquí. No, la otra. Ah, ¿cuál otra? Ah, S sub k. Ah, esto es un S sub k, quiere decir que esta es la raíz. O sea, voy a encontrar un S sub 0, la raíz 0, un S sub 1, la raíz 1, un S sub 2, la raíz 2, y así sucesivamente. Entonces lo voy a expresar como S sub k. ¿Cuáles son los valores de k que me sirven? Entonces los valores de k, ya que lo mencionaste, los posibles valores de k son desde 0, sigue el 1, sigue el 2, así sucesivamente, hasta que llegue al valor, me sirve hasta el n-1. Hasta el n-1. Ese es el valor que me sirve. Son los valores de k que me sirven. Ahorita hacemos un ejemplo que esto es muy simple, sino que la demostración es un poquito más compleja, como todo, ¿cierto?
Entonces definimos el ángulo θ sub k. Ustedes saben que esto que está aquí es el ángulo, ¿cierto? Lo que acompaña aquí a la j. Entonces el ángulo θ sub k acá es... O sea, es θ sub k es porque va a ser un ángulo θ1, θ2, dependiendo del valor de k, ¿cierto? Sí. Entonces definimos el ángulo θ como esto aquí que acompaña a la j. Sería 2k más 1, todo esto por pi, sobre 2n. Este sería el ángulo θ sub k. Y entonces... Tangente de eso. ¿Cómo? No sería la tangente a la misma. Sí, pero no le voy a meter la tangente porque no quiero llevarlo a esa fórmula. No quiero llevarlo a forma magnitud ángulo. Lo quiero seguir llevando aquí en esta forma, entonces no le voy a meter la tangente. Pero sí, tienes la razón, sí sería eso. Pero entonces, si este es el ángulo, yo puedo escribir que S sub k en forma compleja, debido a esta j, eso sería seno más, o sea, el número complejo sería seno más j coseno del ángulo, ¿cierto? Pero diga que está multiplicado aquí por la j, me lo cambia el signo, menos seno de θ sub k más j coseno de θ sub k. Entonces la raíz S sub k va a ser este. Entonces uno halla el ángulo y le halla el seno y ahí encuentra las raíces. Ahí ya encuentra todas las raíces. Luego, ¿qué hace con esas raíces? Para expresar eso como un polinomio, tiene que multiplicar las raíces. Como uno tiene con cualquier polinomio. Supongamos que si las raíces de un polinomio son menos 1 y 2. ¿Uno qué tiene que hacer? Entonces, S menos menos 1 por S más 2. Y ahí construye el polinomio. Hace como la multiplicación. ¿Cierto? Cuando tiene las raíces. Entonces aquí ya tengo las raíces. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La multiplicación para poder encontrar el polinomio. Entonces la función de atenuación se me convierte en una multiplicatoria de S menos la S sub k por S menos la S sub... llamemos S sub 0, la S sub 1, así hasta que llegue a multiplicarlo por la S menos S sub k. Así. Y hago la multiplicación y el resultado de esta multiplicación va a ser entonces el polinomio que estoy buscando. Ah, eso está como muy enredado. Entonces, ¿Cómo la forma de S menos S sub qué? así, eso se ve mucho, ¿cierto? Estorba Sí. mucho esas rayadas. Y está, si se ve, vamos, ya este planeta ya es la como cuarto porque no sacaste 3 semanas dándonos la clase, esto ya no se sabe. Listo, muchachos, entonces, Profe, entonces S sub K. bueno, entonces el polinomio que estamos buscando es la multiplicación. S menos el S sub 0, o sea, la primera raíz, lo multiplicamos por el S menos S sub 1, que es la segunda raíz, y así sucesivamente hasta que lo multipliquemos por la última raíz. Hacemos esa multiplicación y encontramos el polinomio. Ojo que hay unas ciertas restricciones. La restricción es el seno de θ sub k debe ser mayor que 0. Por lo tanto, el ángulo de ese θ sub k que estamos manejando debe estar entre 0 y pi. Debe estar en este cuadrante. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Si esa es la estrategia para encontrar un polinomio Butterworth, entonces, por ejemplo, si nos piden hallar un filtro Butterworth de orden 2, o sea, n igual a 2. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar el polinomio? El polinomio generalmente hay una tablita, esas tablitas a uno las puede buscar en internet, esas tabletas ya están, pero si usted no tiene la tablita, usted es capaz de hallar el polinomio. Simplemente aplica toda la carreta que acabamos de ver
Pero la idea de verla es esa, que ustedes no dependan de que, cuál es la tabla y que sepan que es una tabla, no, que miremos de dónde salió, ¿cierto? Entonces nos dicen, ¿usted cómo hace para hallar el polinomio Butterworth de orden 2? Entonces n es igual a 2. Entonces, ¿cuáles son los valores de k que me sirven? Recuerden que los valores de k que me sirven son k es igual a 0, 1, así sucesivamente hasta n menos 1. Entonces, los valores de k que me sirven en este caso, ¿cuáles son? 0 y 1. Muy bien. Aquí ya tengo k y tengo el n. Entonces ya puedo hallar los teta sub k, es decir, los ángulos. Recuerden la formulita que teta sub k es igual a 2k más 1 por pi sobre 2n. Entonces, cuando k vale 0, entonces vamos a encontrar el primer ángulo, el teta sub 0, ¿cierto? Ahí sale el k que me está preguntando Argotti. Entonces el teta sub 0, que es el cuando k vale 0, si k vale 0, eso me da Pi sobre 2pi, o sea... no, pi sobre 4. Pi sobre 2 por 2. Son 2n abajo. Esto es una n, sí. Esto es n acá. Esto da pi cuarto, ¿cierto? Sí, profe. Y entonces ese es el teta sub 0 y el teta sub 1, que es cuando k vale 1. Entonces si k vale 1, eso me da 3 arriba, 3 pi sobre 4. ¿Cierto? Bueno, ya tengo los dos ángulos. Si ya tengo los dos ángulos, ya puedo hallar las dos raíces. El S sub 0, ¿cómo es? Dijimos que era menos seno de teta 0 más J coseno de teta 0. Entonces, si despejo eso, S sub 0 de el seno de pi cuartos, el seno de pi cuartos, eso es 45, eso da raíz de 2 sobre 2. Entonces esto es menos raíz de 2 sobre 2 más el coseno de pi cuartos, eso me da más j raíz de 2 sobre 2. Ahí tengo el S sub 0. ¿Y cómo me quedaría el S sub 1? S sub 1 entonces en este ejemplo va a ser menos seno del teta 1 más j coseno del teta 1, donde el teta 1 es 3 pi cuartos. 3 pi cuartos. Aquí tengo pi cuartos, 2 pi cuartos, 3 pi cuartos, es este de acá. Entonces 3 pi cuartos, el seno de 3 pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Que es simple el coseno y luego el seno. Sí, tienes razón, pero mira una cosa. Aquí está multiplicado por j. Eso es lo que cambia todo. O sea, esto es E a la j teta es coseno del ángulo más j seno del ángulo. Perdón. Coseno más j seno. Sí, coseno del ángulo más j seno. Pero como esto está multiplicado por una j, ahí es donde me cambian las cosas. Sí, es por eso. Pero sí tienes la razón, Mayerly, así es. Sino que esta j es la que te cambia ahí la condición. Eso en realidad, esta j cambia el ángulo, entonces se lo desfasa. Y este seno de 3 pi cuartos, eso me da raíz de 2 sobre 2, entonces eso me da menos raíz de 2 sobre 2. Y acá este me queda negativo, menos j raíz de 2 sobre 2. Es el mismo 45, pero está en el otro cuadrante. Entonces ahí tengo las dos raíces. Aquí tengo el S sub 1, que es una raíz. Y aquí tengo el S sub 0, que es la otra raíz. ¿Qué me falta para formar el polinomio? Entonces, para formar el polinomio, lo que sigue es lo siguiente. La función de atenuación, entonces, en términos de esta S, va a ser igual a S menos el S sub 0, que multiplica al S menos el S sub 1. Hago la multiplicación y encuentro el polinomio. Bueno, entonces vamos a hacer la multiplicación. La multiplicación sería S menos, y aquí lo voy a poner así, menos raíz de 2 sobre 2 más J raíz de 2 sobre 2
esto que multiplica a S menos raíz de 2 sobre 2 menos J raíz de 2 sobre 2. Ustedes ya saben multiplicar, ¿sí o no? Entonces eso me queda S cuadrado. Este por este me da menos S queda este S menos raíz de 2 sobre 2. No queda positivo. Sí, ahí está menos. A ver, ya lo voy a cuadrar. Y aquí menos S por menos J raíz de 2 sobre 2. También va a dar positivo. Este por este. Luego me queda menos S por menos raíz de 2 sobre 2 menos J raíz de 2 sobre 2 por S. Este por este por este y este y este por este. Menos me va a dar más, aquí me quedaría menos raíz de 2 sobre 2 J raíz de 2 sobre 2 que multiplica a menos raíz de 2 sobre 2 más J raíz de 2 sobre 2. Si no estoy mal, pues si no se me olvidó multiplicar, esa multiplicación da lo siguiente. Si simplifico toda esta carreta me va a quedar de la siguiente manera. S al cuadrado, menos por menos más. Pero no te salió un 2 cuartos, a mí me sale. Sí, a mí me va a salir un 2 cuartos también. Es que no la he terminado, espere que usted estaba como más rápida que yo. Más, este me queda positivo, este también. Entonces me queda más 2 veces S raíz de 2 sobre 2. Me cogí este y este. Este aquí, este me queda positivo, este me queda negativo, se me cancela este con este, más, y esta radical acá me queda menos raíz de 2 sobre 2 a la 2, menos J raíz de 2 sobre 2. Cualquier número complejo por su conjugada se da esto, y este es igual a S cuadrado, este me cancela, más raíz de 2S, más raíz de 2S, más, y esto me queda aquí un 2 cuartos, y esto me queda aquí menos, aquí me queda J a la 2 y otros 2 cuartos. Entonces esto es igual a S cuadrado más raíz de 2S, y esto me da más 2 cuartos, suma menos 1, menos por menos más 2 cuartos. Entonces esto queda siendo igual a S cuadrado más raíz de 2S más 1. Listo. Mayerly le quedó igual a mí. Al final me quedó S cuadrado más raíz de 2S más 1. Este es el polinomio Butterworth de segundo orden. Les voy a hacer una tablita. A ver, yo miro, si aquí tengo el libro, con los, digamos, con algunos polinomios Butterworth. De diferente orden para que la tengamos. Si hacen la misma
como el mismo análisis con n igual a 3, con n igual a 4, con n igual a 5, así sucesivamente, se quedan haciendo el análisis, van a llegar a lo siguiente. Cuando n, estos son los polinomios de Butterworth. Cuando n vale 2, entonces el polinomio es s al cuadrado más raíz de 2s más 1, el que acabamos de encontrar. Si hacemos el mismo análisis con n igual a 3, vamos a encontrar que el polinomio es igual a s a la 3 más 2s a la 2 más 2s más 1. Cuando n es igual a 4, vamos a encontrar que el polinomio es... Recuerden que este polinomio que equivale, esta es la función de atenuación, ¿cierto? La función de transferencia ya sabemos que es la inversa de este. Entonces el polinomio que vamos a encontrar cuando n es igual a 4 es s a la 4 más 2s a la 2. S a la 3. Perdón. No, este no me equivoqué. S a la 4 más 2.6132 S a la 3 más 3.4142 S a la 2 más 2.6132 esta S, recuerden que es S mayúscula, porque hay una equivalencia entre S mayúscula y S minúscula, más 1. Cuando n es igual a 5, entonces el polinomio es el siguiente: S a la 5, la S mayúscula, pues, ¿cierto? S a la 5 más 3.2360 S a la 4 más 5.2359 S a la 3 más 5.2359 S a la 2 5.2359 S a la 2 más 3.2360S más 1. Ahí trate de ponerlo como medio se vea todo, pues, ¿cierto? Y ya el de grado 6 y grado 7 y así sucesivamente lo pueden buscar, pues hay unas tablitas. En el libro que les pasamos, en el PDF, hay un código en MATLAB que si corren ese código en MATLAB, pues sí lo hacen. Él les halla los polinomios de Butterworth. Sin tenerlos que hallar, pues él les hace la tablita. Y si no, buscan en internet las tablitas de polinomios de Butterworth para grados mayor que 5. Para no quedarnos aquí copiándonos todos los polinomios. Recuerden que eso es S mayúscula. Esa S mayúscula se relaciona con la S minúscula. ¿De qué manera? Esta S mayúscula es igual a epsilon a la 1 sobre n S sobre omega p. Eso es muy importante, porque a la hora de obtener el circuito tenemos que hacer esta conversión para poder encontrar cuál es la S minúscula, pues con la que nosotros siempre hemos trabajado, la S de la frecuencia. Que no se nos olvide, pues el polinomio usa la S mayúscula, el polinomio Butterworth, pero la S minúscula nos toca despejarla de acá. Listo. Bueno, y entonces toda esta carreta, ¿para qué es? Resulta que lo que interesa es hallar un circuito que me sirva de filtro. Por ejemplo, ustedes en el laboratorio con Sebastián ya hicieron filtros, ¿cierto que sí? Entonces, la idea de esto es que nosotros seamos capaces de diseñar filtros, de encontrar cuál es el circuito que me va a atenuar unas frecuencias y me va a dejar pasar otras. Entonces, cuando uno trabaja con esto, le dan a uno unos requerimientos del filtro. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Nos dicen,
Diseñe un filtro pasabajas tipo Butterworth. Ya sabemos que pasabajas quiere decir que las bajas frecuencias las deja pasar y las altas las filtra. Quiere decir que la función de atenuación va a tener la siguiente forma. Si es atenuación, las de acá, las bajas frecuencias no las va a atenuar, pero las altas sí las va a atenuar. Esta sería la función de atenuación para un filtro pasabajas. Ya eso lo vieron con Sebastián, ¿cierto? Entonces nos dicen lo siguiente. Diseñe un filtro tipo Butterworth, pasabajas. Pasabajas. Que cumpla con las siguientes restricciones. Entonces, estas son las condiciones que le ponen a uno para el filtro. Nos dan la atenuación máxima, atenuación mínima. Exacto. Lo que le tienen que dar a uno es eso. Entonces, digamos que las especificaciones que nos dieron fueron las siguientes. La atenuación máxima permitida que sea de 2 decibelios. Que la atenuación mínima permitida que sea de 20 decibelios. Ya saben que esta máxima es la máxima atenuación de la banda que pasa. Y esta mínima es la mínima atenuación permitida en la banda que atenúa. Que nos digan que el omega p, que es la frecuencia de paso, que sea igual a 120 pi. Y que el omega s, que es la frecuencia pues donde va a cortar, que sea 240 pi. Esas son las características del filtro. Esos son los datos o las restricciones que nos dan. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer son las características del filtro. ¿Cuáles son las características? El epsilon y el n. Entonces, el epsilon es sencillo. Nosotros ya sabemos que hay una formulita para poder encontrar ese epsilon. De la siguiente manera. Este epsilon es menor o igual a la raíz de 10 a la punto 1, la atenuación máxima menos 1. O sea que esto es menor o igual a la raíz de 10 a la punto 1 por atenuación máxima, que es 2. Esto menos 1. Esto nos da que este epsilon es menor o igual. Yo ya lo resolví. 0.7648. Entonces uno toma cualquier número menor o igual. Generalmente uno toma igual. Entonces vamos a decir que epsilon es igual a 0.7648. Y encontramos el epsilon. Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar el grado del polinomio? Entonces sabemos que esta b es igual a la raíz de 10 a la 0.1, que son 10. La atenuación mínima menos 1, que es esto, sobre epsilon. Entonces, obtenemos que esta b es igual a la raíz de 10 a la punto 1 por 20, esto menos 1, sobre el epsilon, que el epsilon nos dio 0.7648. Hacemos esto en la calculadora y este b nos va a dar igual a 13.0098. Para esto, muchachos, les recomiendo que usen MATLAB. MATLAB es muy fácil porque uno puede copiar, pegar, entonces es muy sencillo. Por ejemplo, esas ecuaciones, uno copia y pega y eso lo resuelven par patadas. Entonces podemos traer el portátil para el parcial. Sí. Ya como te digo, 13,0099. Ajá. El portátil, si lo consideramos necesario, cuando diseñemos el parcial, se los permitimos. Pero si tiene portátil acá. Ah, bueno. Está muy buena la promoción, profe. Estaba buena la propuesta, pero ni modo. Listo, ahí ya tengo b. Entonces ya sabemos que n es igual a logaritmo en base 10. Recuerden que es en base 10 de b
sobre el logaritmo en base 10 de omega S sobre omega P. Entonces, esto es igual al logaritmo en base 10 de 13.0098 sobre el logaritmo en base 10 de 240 pi sobre 120 pi. Aquí esta pi se cancela con esta, este 0 con ese 0, 24 sobre 2, el logaritmo de 2 quedó ahí, ¿cierto? Resolvemos esto, yo ya lo resolví y encontré que n, recuerden que este es un mayor o igual, ¿cierto? Que n es mayor o igual a 3.7015. Lo que uno hace generalmente es que coge el entero más cercano, que sea mayor o igual, pues obviamente, ¿cierto? Aquí n, pues va a tomar el valor de 4. Si toman el valor de 5 o 6 también les va a servir, sino que entre más alto sea el polinomio, más complicado les queda el circuito. Entonces, para n igual a 4, ya tenemos la función de atenuación, yo se las acabé de dar en una tablita, ¿cierto? Para n igual a 4 tenemos la siguiente función de atenuación. S a la 4 más 2.6132 S a la 3 más 3.4142 S a la 2 más 2.6132 S más 1. ¿Cierto? Entonces, si esa es la función de atenuación, ¿cuál va a ser la función de transferencia? La inversa de eso, ¿cierto? Entonces la función de transferencia va a ser igual a 1 sobre toda esta carreta. S a la 4 más 2.6132 S a la 3 más 3.4142 S a la 2 más 2.6132 S más 1. Sebastián les comentó que este es un nuevo tema y que el tema para el parcial que sigue ya lo terminamos. Sí. No, yo porque no sabía. Porque es tarde. Entonces, ya saben que tenemos tema para otro parcial, ¿cierto? Que ya está listo. 4, que el otro es el 3. Es la comunicación del circuito. Que es para dentro de 15 días, que lo estaremos haciendo. A sesión de circuitos. Listo. Sí. Sí, es convertir ayer Es síntesis de circuitos, o sea, encontrar circuitos. Parcial que sigue. Y este es dentro de 15 días. parcial que sigue, sí, partir de la función y encontrar el circuito, ¿no? Exacto, ese es el parcial que sigue. Este de filtros es ya el último parcial, esto es el último tema. Entonces toda la sesión de filtros, que estamos pensando en no ponerles parcial de esta sesión, sino colocarles que hagan unos filtros, pero en MATLAB. Estamos pensando cambiar el parcial por eso, pero apenas lo estamos pensando, todavía no se sabe, pues, ¿cierto? Un aviso parroquial ahí medio zafado. Pero que tengan en cuenta para que empiecen a estudiar, muchachos, que ya tenemos tema para parcial, que es esa parte del capítulo pasado de síntesis de circuitos, listo. Entonces, para que empiecen a estudiar, que ya eso nos queda pendiente. Bueno, continuemos. Entonces, esta es la función de transferencia. ¿Cómo hacemos para encontrar una función de transferencia a partir ¿cómo hacemos para encontrar el circuito a partir de la función de transferencia? ¿Cómo? ¿Cuánto valen entonces todos los parciales? No son 5 parciales. Son 4 entonces. Habíamos dicho 5. Antes vamos a hacer 2 de filtros. No sé, no tengo aquí la primer clase. Yo sí tenía rendido 5 parciales, 50%, 30% Del laboratorio y 20 del proyecto. Listo. Entonces, es que la última parte son filtros pasivos y filtros activos. Estamos en la parte de filtros pasivos. Entonces les voy a poner 2 programas, uno de filtros pasivos, otro de filtros activos. Ajá, Profe. dos en MATLAB, uno de pasivos. Sí, exacto. Profe, disculpa, ¿sabes cómo está ese transformador que llevamos Juan y yo? Sebastián me comentó algo sobre los transformadores, me dijo que como que no servían, pues como que no era lo que necesitábamos. Sí, yo me traje el mío porque él me dijo que estaba muy chiquito. Y el que yo llevé se quedó con él y está normal. Eso es Es una chatarra ahí. No, sí, profe,
Consíganos esas cosas ustedes, porque Porque si nosotros lo conseguimos, pues tocaría, hay dos opciones. Una es salir por aquí en chatarrerías, buscarlo para que salga barato. Pero yo no tengo tiempo. Yo creo que sea tampoco. Entonces toca comprarlo en tienda. Que en tienda si va de uno a la fija, pues sale muy caro. Profe, por ahí en 30 no se consigue uno de segunda. Ah, están menos. En 20.000 o en 15.000 se consigue de segunda, pero es que hay que rebuscarlo bastante. O sea, hay que salir de chatarrería en chatarrería aquí en Medellín hasta que lo encuentre uno. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba en pregrado, yo me conseguí uno demasiado bueno. Me lo conseguí en 10.000 pesos. Pagamos 2.000 por la conseguida. No, muchachos, eso me quita en realidad mucho tiempo. Yo, a ver, voy a hablar con Sebastián a ver qué hacemos con eso. A ver con quién no lo logramos conseguir o dónde lo podemos. Vamos a ver, yo les comento. No, porque es que uno se puede pegar la caminadita por allá por los puentes. Pero usted... Por allá lo conseguí yo, por el lado de los puentes. Pero es que esa caminadita es una caminadita que quita mucho tiempo. Es por la minorista. Allá hay un montón de chat. Por ahí fue donde lo conseguí. Ay, no te atracaron cuando lo estabas persiguiendo. No, porque corrí bastante. Muchachos, entonces, recuerden que cuando tenemos la función de transferencia, hay que sintetizar el circuito. Muchachos, entonces, fíjense lo siguiente, recuerden que la función de transferencia, para poderla sintetizar, yo la voy a expresar como en términos de funciones de admitancia. Los parámetros de admitancia, ¿recuerdan esto? Sí, O sea, la última clase que vimos conmigo, no me hagan quedar mal. Entonces, tenemos que expresar esta función de transferencia de esta manera. Como la parte del numerador es par, debemos dividir el numerador y denominador por la parte impar del denominador, ¿cierto? Esos eran los pasos. Y otra cosa, les voy a comentar de una vez, les voy a dar el pastel. Pero transformar esa S, porque usted dijo que esa era la mayúscula y que hay que pasarla. Sí, esta es la mayúscula. Eso es otra recomendación que les iba a hacer. Es más fácil que trabajen con la S mayúscula, todo lo hagan con la S mayúscula y a lo último, cuando allá vayan a poner el valor de los componentes, ahí sí la reemplazan, porque es más fácil de hacer los cálculos. Porque si no, esos cálculos se les vuelve muy malucos de hacer. Porque eso va a dar ese que, por ejemplo, 0.0552S más yo no sé qué, esos cálculos se vuelven muy engorrosos. En términos de micros, de milis, es más fácil que hagamos los cálculos con la S mayúscula y a la hora de encontrar el circuito lo pasemos a la S minúscula. Y lo otro que les iba a decir, les voy a dar el pastel para que se lo aprendan. Cuando n es impar, si n es impar, el circuito va a tener la siguiente topología. Va a estar aquí la fuente, aquí el inductor, capacitor. Y así tantas se va a ver en términos de inductor, capacitor. Y aquí va a estar la resistencia de carga. Recuerden que este análisis sirve cuando la resistencia es igual a 1. Si se las cambia, les voy a enseñar entonces qué hacen. Si n es impar, esta es la topología. Y cuando n es par, para que no tengan que ponerse a hacer el análisis, cuando n es par, la topología es la siguiente. Se sigue acá, serie de inductores, capacitores, y termina acá con un inductor. Perdón muchachos, las dije al revés. Este es para n, el que no tiene inductor acá es para n par. Para n par. Cuando n es par, este. Y cuando n es impar, termina aquí con inductor. Recuerden que eso se resuelve con el Y22, se resuelve hacia este lado. O sea que este es L1, este es C2, este es L3, este es así, C sub n-1 y este es L sub n, dependiendo del grado, ¿cierto? Entonces recuerden, el impar tiene inductor aquí al final, el par no, que no se confundan. Y ese sería entonces el C sub 1, el L2, y así se iría devolviendo hasta el C sub n-1, hasta el L sub n. Entonces, cuando n sea impar, tiene este inductor de acá. Y cuando sea par, no lo tiene. Ahí ya está la topología, listo. Ahora, siguiendo entonces con el ejemplo que estamos desarrollando,
llegamos, teniendo que esta es la función de transferencia, como el numerador es par, dividimos por la parte impar. Entonces la función de transferencia yo la puedo expresar como 1 sobre 2.6132 s a la 3 más 2.6132 s. Esto, y el denominador nos va a quedar s a la 4 más 3.4142 s a la 2 más 1 sobre 2.6132 s a la 3 más 2.6132 s, todo esto más 1. Entonces esta expresión de acá es la que nosotros denominamos el parámetro de admitancia Y22, ¿cierto? Y ese es el que usamos para encontrar el circuito. Entonces a eso hay que hacer la fracción continuada. Ahí lo más fácil es tirarle, cuando hacer la adición polinómica, que ahí está muy pesada, tirémosle ahí Hurwitz a eso. Eso sería 1, 3.4142, 1. Aquí me queda 2.6132, 2.6132 y 0. Voy a hacer entonces la matriz de Hurwitz para este caso. Para estos cálculos yo me ayudo en MATLAB, les voy a dar los valores, ustedes los pueden verificar, yo no los voy a hacer pues porque es un poquito engorroso. Pero cuando hice esta matriz encontré lo siguiente, que esto era aquí 2.4143, 1 y 0. Es que MATLAB le saca los polinomios de Hurwitz. Él sí lo saca, pero como yo no me acordaba cómo, lo hice manual haciendo las multiplicaciones. Porque ese comando, si no, yo recuerdo que él sí me sacaba la matriz de Hurwitz, pero no sé cuál es el comando. Y lo busqué así por encima en internet y no lo encontré. Entonces yo hice la matriz manualmente, pero me ayudé de los cálculos con MATLAB. Y esa es la matriz. Y entonces yo encontré los siguientes Qs. El Q0, que viene siendo 1 sobre 2.6132. Esto me dio igual a 0.3827. Y el Q1, que esto es igual a 2.6132 sobre el otro que sigue, 2.4143, y ese me dio igual a 1.0824. El Q3, perdón, el Q2, que viene siendo igual a 2.4143 sobre 1.5308, este me igual a 1.5771. Y el Q3, que es igual a Q4. 1.5308 sobre 1, eso me da lo mismo, 1.5308. Y ya Q4 ya no hay, ahí está. Entonces encuentro que el Y22, haciéndole la fracción continuada, este Y22 me da igual a 0.3827 S más 1 sobre el siguiente Q, que es 1.0824 S más S 1 sobre 1.5771. Entonces vamos acá, ¿cierto? Para poder mover la hojita. S más 1 sobre 1.5308 S. Ahí todos van con S por los grados de los polinomios, ¿cierto?
ahí todo está en términos de la S mayúscula. Cuando ya tenga la fracción continuada de esa manera, ahí sí reemplazamos la S mayúscula por la S minúscula. Pero porque todos leyeron con S. Por el grado del polinomio. Por la diferencia de un grado ahí en los polinomios. ¿Cómo es? Eso. Sí, el de arriba es más. S4, aquí me queda S multiplicado por S, luego se me queda S2. Sí, por el grado del polinomio. Si uno empieza a hacer las divisiones, si ahí cuadra, haga las divisiones para que lo verifiques. Sin hacerlo numéricamente, yo haciendo las divisiones, pues sin tener en cuenta los coeficientes, si a la 4 sobre 1 y a la 3 me queda una S ahí. Me tiene que quedar una S en la adición polinómica. Y el siguiente término me va a quedar S a la 3 sobre S a la 2. Me va a quedar otra S ahí y así sucesivamente. Entonces por eso siempre me va a quedar una S. Muchachos, cuando ya tengamos este Y22 en términos de S mayúscula, ahí sí lo reemplazamos por la S minúscula. Este cálculo si no lo hice, pero entonces lo vamos a hacer en un momentico. Recordemos que la S mayúscula es igual a... De la S mayúscula es igual a epsilon a la 1 sobre n, la S minúscula sobre omega p. Es decir, que la S minúscula es igual a la S mayúscula por omega p dividido epsilon a la 1 sobre n. ¿Cierto? Entonces encontramos que esta S minúscula es igual a S mayúscula omega p. ¿Cuánto es? En este ejercicio que estamos resolviendo, el omega p es 120 pi. Entonces esta por 120 pi. El epsilon nos dio 0.7648. Y esto lo elevamos a la 1 sobre n, es decir, a la 1/4. Encontramos entonces que S minúscula es igual a... ¿Cuánto da? Que yo esa no hice el cálculo. No, pues la S mayúscula que valdría. No, la S mayúscula se queda así. O mejor dicho, ahora más fácil haberlo despejado por este lado. Es la misma cosa pues. Luego, donde está la S mayúscula lo vamos a reemplazar por su equivalente en S minúscula, mejor dicho. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cuánto es eso, muchachos? ¿Cuánto va a ser 1.7648? Va a tocar, voy a sacar más la, entonces voy a sacar mi calculadora. 403.1291. ¿Cómo? 403.1291. 403. A los dos les dio lo mismo. Sí. Entonces, S mayúscula viene siendo igual a... ¿Cuánto da 1 sobre ese número que me acabaron de dar? Da 2.485 por 10 a la menos 3. 2.485 por 10 a la menos 3. Es 480. 483. No, profe. No. Ahí es 2.480. Ajá. 2.480. Aquí sí era un 0. 2.480 por 10 a la menos 3. ¿Así? Sí. Entonces, donde está S mayúscula lo vamos a reemplazar por esto. Por eso les decía que los números se volvían muy engorrosos de manejar. Imagínense que todo nos hubiera quedado en términos de 10 a la menos 3 para hacerle el Hurwitz. Es muy engorroso. Entonces el Y22 nos va a quedar de la siguiente manera. Tenemos que empezar a multiplicar este número 2.48 por 10 a la menos 3 por este de acá, 0.3827. Y eso nos da... Yo creo que sí es mejor sacar más la que me voy a cantar ahí haciendo el cálculo. La 9,49 que quizá ¿Cómo te dio? 9,49 por 10 a la menos 4.
9.49 por 10 a la menos 4 S. Listo, vamos bien. Más, esto es un 1 sobre. ¿Y cómo te quedó el de acá? 1.0. Una porque no utiliza otra variable que no sea S, no esas S no las diferencia. Ah, pues si quieres lo haces, pues. Cierto, eso es así en los libros, uno sigue como la nomenclatura de los libros. Muchachos, yo lo escribí un poquito, lo escribí así de lado porque no me va a caber. 2.6851. Entonces el primero nos dio 9.49 por 10 a la menos 4S más 1 sobre... ¿Cuánto te dio el otro, Argoti? 2.6851. 2.68 51 exponente menos 3. por 10 a la menos 3S más 1 sobre... ¿Cuánto da el otro? ¿Cuánto? 3.9121 3.9121 por 10 a la menos 3. por 10 a la menos 3 Eso. más 1 sobre, el otro nos da 3.79 72 por 10 a la menos 3. por 10 a la menos ¿cuánto? A la menos 3. 3S. Entonces, debido a esos valores tan chiquitos, que miren que todos dan a las 10 a la menos algo, por eso es que no reemplacen la S mayúscula por S minúscula, sino hasta el final. Entonces ahí ya pueden armar el circuito. Recuerden que el circuito se hace en este sentido, como marqué ahí en la flecha. Ahora, ¿N es par o impar? N es par. Entonces, como es par, aquí viene la resistencia. Esta es la resistencia de 1, ¿cierto? ¿Hay inductor acá o no hay inductor? No. No hay inductor, muy bien. Entonces lo que sigue acá sería aquí un capacitor. Y el valor de este capacitor sería este primero de acá. Sería 9.49 por 10 a la menos 4. Pero, a ver, 10 a la menos 4, ¿cuánto es? Eso es 10 a la menos... Eso queda mejor si le... Hola. 94 por 94.9 por 10 a la menos 3. Exacto. Y eso lo podemos expresar como milis. Milis. 10 a la menos 3 es miles. Micro es 10 a la menos 6. Entonces esto nos quedaría 94.9 microfaradios. Eso es lo que yo quería, que lo expresáramos en esos términos. Entonces aquí hay un inductor. El valor de este inductor es 2.68 milis. Sería 2.68 milihenrios. Luego aquí hay un capacitor. El valor de ese capacitor es 3 mili. Pues, sí, 3.91 mil. Ah, pues no. Lo podemos expresar mejor como 300. No, sí, 3.9 milis. O lo otro sería... Pero para que se vuelva 3 no se corría la coma falla. no, porque aquí está ya la menos 3. Ahí está la menos 3. Entonces ahí ya están milis. Como ya está la menos 3, ya están milis. Si lo quiero en micros, serían... 3.912 microfaradios. Tendría que correrlo acá... No, pues tendría que correrlo 3. Sería... 3.000. Ah, sí, 3.912 micros. Si por ejemplo yo lo quisiera en micros, serían 3.912 microfaradios. O en milis también lo pueden expresar, pues, ¿cierto? Sino que quería cambiarle ahí para meterle en micros. Y aquí sigue el otro inductor. El otro inductor es de 3.79 milis. Profe, Hola. es que... Porque mira, cuando si ley está pasando 9,49
49 por 10 a la menos 4. Para pasarlo a la menos 3, eso le da 0,94. O sea, se le corre la coma. Se corre la coma. Ah, sí, tienes razón, sí, el error fue mío. 0 puntos, sí, claro. 0.94 mil. 0.94. Sí, tienes toda la razón. Pues claro, sí es puro. Claro. Le está quitando, sí, claro. Hasta que la calculadora no lo prueba, nadie me cree. Qué falta de fe, hombre. No le creen a esta mujer. Qué famita. Ya me dice que no. Listo, aquí y ya por último aquí vendría la fuente. Si hacemos un circuito con estos valores, ¿Yo cuánto vale ese primer capacitor? 30 y ¿qué? 3912 microfaradios. O lo puedes expresar en términos de milis también. Sino que ya era por lucime. Pero porque esa R igual a 1, porque sabemos. Recuerden que el análisis de la función de transferencia, eso es lo que les iba a decir. Ese T sub S que nosotros hacemos es menos Y21 sobre Y22 más 1, asumiendo que este 1 es el de la carga. Entonces, pero si nos dan la carga, generalmente no le dan la carga, no es 1. Si la carga, supongamos que AR es igual a 100 ohmios, supongamos. Si R es diferente de 1, lo que se debe hacer es, los inductores los debe multiplicar, el valor que haya encontrado los debe multiplicar por el valor de R. Los inductores los multiplican. Entonces, en este caso, supongamos que si la resistencia hubiera sido 100, todos los inductores los deberíamos multiplicar por 100. Y los capacitores los divide. Entonces que si le ponen una resistencia de 1K, entonces ya sabe que todos los inductores los multiplica por 1000 y los capacitores los divide por 1000. ¿Cierto? Y así sucesivamente. Entonces, este análisis que hacemos acá es para resistencias igual a 1. Pero si les dan una resistencia diferente, eso se llama escalar. Si les dan una resistencia diferente, deben escalar los valores de los componentes. Si en este momento le hiciéramos el diagrama de Bode a este circuito, que se los voy a dejar de tarea, ustedes le van a hacer el diagrama de Bode a este circuito usando Spice. Y me van a enviar eso. El circuito y el diagrama de Bode. Profe, si quedó malo, que va a pasar el diagrama. Como si el circuito está malo, el diagrama nos va a dar malo. El diagrama de Bode debe cumplir con los requerimientos que nos están pidiendo. El diagrama de Bode de la función de transferencia debe tener como la forma de algo así y caer. La función de transferencia, recuerden que es la inversa de la atenuación, ¿cierto? Entonces el diagrama de Bode debe tener más o menos esta forma, donde esto por aquí viene siendo omega. Le tenemos que encontrar la función de transferencia, ¿no? No, pero no la vamos a hacer, pues ya la tenemos. Vamos a hacer este circuito en Spice y vamos a hacer el diagrama de Bode en Spice. Es en Spice. No, sí. Vamos a hacer el diagrama de Bode en Spice. Bueno, entonces este circuito se lo va a poner de tarea. Se les va a mandar un correo diciéndoles bien cuál es la tarea, porque vamos a hacer el laboratorio de Spice y este va a ser el primer circuito del laboratorio. Y les va a poner otros 2 o 3. Spice modo texto. Recuerden que nosotros ya sabemos usar el Spice en texto. Este es el primer circuito, lo pueden ir adelantando. Y yo les voy a plantear otros 2 o quizás 3. Voy a tratar de que sean filtros para que vean la respuesta en frecuencia de esos circuitos. Si hacemos este circuito en Spice, debemos encontrar una función de transferencia más o menos de este estilo, donde aquí deben estar las dos frecuencias.
el omega P y el omega S. Más o menos así es el diagrama, así debe ser el diagrama de Bode de la función de transferencia. Entonces ahí se ve que deja pasar, si esta es la función de transferencia, deja pasar estas frecuencias y estas de acá las atenúa. Y si fuera la función de atenuación sería el inverso, pues. La función de atenuación sería como así. La punteada es la de atenuación y la otra es la de la función de transferencia, la que está con raya continua. Más o menos este debe ser el comportamiento. Y eso es lo que debemos encontrar. Para ver si el filtro sí se comporta, si cumple los requisitos de omega P y omega S que estábamos pidiendo, o sea, que nos pidieron a la hora de construcción. Bueno, muchachos, entonces con este ejemplo damos por terminada la clase del día de hoy. Y recuerden que pueden ir adelantando este circuito en Spice antes de que yo les mande el ejercicio para que no se les junte con los otros. Y lo otro, no olviden ir estudiando para el parcial, que ya tenemos tema, no es sino programarle fecha. Listo. Pero cuando vamos a tener la nota de eso tratando de Del parcial que acabaron de hacer el jueves. Ese ni siquiera ha llegado. Del primer